Buenos días a todos y bienvenidos al canal del Museo Ruiz de Almodóvar. Hoy queremos dedicar nuestro programa a un trabajo de investigación histórica importante, aunque realizado ya hace unos años, y relacionado con un suceso trágico ocurrido en el pueblo, localidad de Fuentes de Cerna, situado en el poniente granadino. Es un anejo del municipio de Alcarinejo y que hoy vamos a dedicarle una rememoración con motivo del 85 aniversario de este suceso. El mismo ocurrió un 4 de febrero de 1940, poco después de la Guerra Civil, y fue conocido como la catástrofe de Fuentes de Cerna o la caída del Tajo de las Cuevas. Esto supuso la muerte por aplastamiento de 19 personas, de las cuales hoy en día siguen sin aparecer 4 de ellas porque están sepultadas bajo grandes moles de piedra o tierra. También significó el comienzo del fin de un pueblo, ya que ocurrido otro similar, pero sin víctimas, en el año 63, por agrietamientos de edificios y derrumbe de muchos de ellos, hubo la necesidad ya de dejarlo abandonado, y coincidente con la época de la emigración a Cataluña, pues fue prácticamente despoblado, manteniéndose algunas familias provisionalmente en casas de amistades y familiares, hasta que fue construido uno nuevo, pero a 2 kilómetros, en una zona conocida como la Hoya de las Viñas, un pueblo que realmente era un pueblo más bien industrial o urbano, de 200 viviendas adosadas con una iglesia en medio. Es decir, no era un pueblo que cabría esperar para una zona rural donde se tienen animales, se tiene mucho material propio del campo, ¿no? Este pueblo se mantiene, como decimos, a corta distancia del antiguo, que es conocido por Pueblo Viejo, las Fuentes Viejas, y que se convierte como en un lugar de peregrinaje donde se mantienen la esencia, las raíces de los fuenteños, y a donde acuden al menos en verano, en agosto, con motivo de las fiestas patronales de la Virgen de Lourdes, en una romería el 15 de agosto. Allí le da nombre al pueblo las 3 fuentes que tiene, como es la fuente de la plaza, la fuente del caño y la fuente del medio, que dicen los del lugar que quien la bebe nunca envejece. Bien, este suceso cabe explicar que volvemos a él después de haber transcurrido ya unos cuantos años, dado que recientemente se ha emitido un reportaje en el famoso programa Cuarto Milenio, que le ha dedicado íntegramente un documental con el nombre El pueblo sepultado, para lo cual no solamente visitó Fuentes de Cerna, sino también se acercó a Órgiva para conocer las impresiones que como investigador podía aportar, incluso enseñar fotos o documentos de interés. Aquello fue verdaderamente como algo impresionante, ¿no? Algo imprevisto como es natural, y sobre todo por el resultado consecuencia en un pueblo donde decían los propios periódicos nunca había pasado nada. Sin embargo, y a pesar de felicitar a los autores del reportaje por su trabajo, sí me gustaría aclarar en cuanto a, resulta un poco enigmático el que una persona en Órgiva pues hable de un suceso en una localidad tan distante, ¿no? Es decir, las razones de mi apego o la vinculación con aquel sitio. Son razones de tipo familiar, son durante varias generaciones y actualmente se mantiene la relación del apellido con las tierras de Fuentes de Cerna, y principalmente en la persona de mi abuelo, el pintor José Ruiz de Almodóvar Burgos, del cual yo soy biógrafo.
mi abuelo, que se ocupó del cortijo en los últimos años, tras fallecer su suegro, que era el que realmente lo llevó a cabo en los últimos años. Dedica también en su obra una parte importante a las personas y a los paisajes de Fuente de Serna, de ahí que el propio pueblo se lo haya reconocido en una plaza, la Plaza del Pintor Ruiz de Almodóvar. Esta relación con la mía personal, que de niño también tuve la oportunidad de pasar allí algunas temporadas y descubrir la naturaleza, descubrir el mundo de los animales, las tradiciones, etc. Sin embargo, me motivó principalmente a dedicarme a esta investigación desde el momento en que, revisando los documentos, las cartas que contiene el archivo del museo, localicé una de una tía mía, mi tía Ana, que estaba en aquella fecha en el cortijo de Fuente de Serna que tiene la familia, y le comunica a Granada, a su madre y hermano: queridos todos, hoy tenemos que contar algo horroroso que ya sabréis por los periódicos. Son hasta ahora 20 las víctimas, parece que de algunas familias no ha quedado nadie. Domingo y Antoñillo, que han ido, cuentan y no acaban, pero hasta ahora las víctimas no son de los que aquí entran y salen más. El chiquillo que está en la Fresneda, con los marranos, ha perdido toda su familia, menos una hermana, que cayó rodando entre un montón de escombros y aunque está herida parece que es poca cosa. Aquí en el cortijo no se sintió nada y no nos hemos enterado hasta esta mañana que oímos decir se ha caído 10 o 12 casas y las ha enterrado con todos los que vivían, que estaban durmiendo. Y así uno y otro venían contando cosas todas horrorosas. Bien, esta carta fue el acicate para que decidiera entrar en la investigación, por cuanto me interesaba mucho distinguir un suceso del otro, es decir, del año 40 al año 63. Pasé una temporada en la biblioteca de la Casa Hostiles de Granada, examinando los periódicos granadinos de Ideal y El Patria. Me desplacé a Fuente de Serna, tuve la oportunidad incluso de entrevistar a una de los 4 heridos supervivientes de aquella tragedia, que era María Marchal Cobo, de 76 años, y con todo ese material escribí un artículo que fue publicado en el periódico Ideal en el 2008 y que reproduje también en alguna otra revista, incluso hasta de pliego, con motivo de cualquier aniversario que lo relacionase. También tuve la oportunidad de dirigirme en una conferencia, a ser invitado por el Ayuntamiento de Algarejo, una conferencia que di el 8 de agosto del 2015 en la piscina municipal de Fuentes de Serna. Bien, dicho esto como preámbulo y centrándonos en los hechos principales, sabemos que fue el domingo 4 de febrero a las 8:20 cuando, después de varios días de lluvia intensa, ocurre la catástrofe. Uno de los supervivientes lo cuenta a un periodista que cuando llega a hacer su reportaje. Se llama Juan Morales Gámez, de 69 años, y dice: se oyó como una gran explosión que antes de darnos cuenta nos quitó el sentido, al ver caer vigas y piedras que nos enterraban vivos. En total fueron 19 las víctimas, 4 heridos, así 23 afectados. Son víctimas que corresponden a 4 familias: la familia Espinar Hinojosa, la familia Ortega Cañada, la familia Ayala Campillo y la familia Granados Marchal. Entre esos 19 hay 4 que no se ha podido localizar, que siguen estando desaparecidos, como es José Espinar Gámez, de 60 años, y Ángeles Hinojosa Fernández, de 60 años, Francisco Ayala González, de 40 años, y el niño de 1 año, Antonio Granados Marchal, hijo de Antonio Granados Padilla y Francisca Marchal García, que igualmente fallecieron en esta tragedia. Bueno, sobre este interrogante, y que puede considerarse como un clamor, al menos a mí me ha parecido, de todos los
vecinos de por qué no se ha localizado, por qué no se ha rescatado los restos de estas personas que desde entonces están bajo tierra, bajo una roca o bajo escombros. Vemos que todavía es más llamativo, ya que la prensa de aquellos días no lo hacía imposible. Así ellos decían que no podrán ser sacados por ahora, que es peligroso por el momento porque puede haber más movimientos, e incluso en algún periódico como Patria de 8 de febrero nos dice textualmente que no sería posible su extracción durante semanas. Bien, lo dejamos ahí, pero han pasado 85 años. Por eso en el reportaje del Cuarto Milenio reivindicábamos nuevamente alguna noticia, alguna decisión al respecto sobre la posibilidad de, vistos los avances técnicos y científicos, de localizar o ubicar aquellos restos. Además de este interrogante de los desaparecidos, hay distintas anécdotas muy llamativas, como es que en ese mismo momento, en ese preciso momento, naciera un niño, hijo de Juan López y Carmen Sánchez, y que al poco tiempo se fue para Barcelona y que no se sabe nada más de él. Hubiera sido precioso saber algo más, es decir, si vive o si tiene descendencia este niño que nació y que gracias a su nacimiento salvó la vida de una vecina, como es Rogelia Sillero Gañada, que asistió al parto porque hacía funciones de partera en Fuentes de Sena, dejando atrás a su familia, a su marido y a sus hijos para siempre, ya que quedaron aplastados por la avalancha o la luz de tierra. Otra sorprendente circunstancia es la llamada Casa del Milagro, en la cual la avalancha de rocas pues se abrió y fue salvada y quedó intacta. Pero también interesa reconocer y admitir como gratitud el que precisamente fue un acontecimiento que en Granada se oyó como mucho más importante y mucho mayor del que realmente sucedió. Es decir, he llegado a leer que las primeras noticias que llegaron a Granada es que habían fallecido hasta 500 personas en el suceso de la catástrofe de Fuentes de Sena. Fuentes de Sena no era un pueblo pequeño. Fuentes de Sena tenía 900 vecinos y tenía más de 300 casas. Bueno, sin embargo, se cuestiona que respecto a la reacción que hubo de solidaridad o de ayuda. Bueno, pues podemos asegurar por los datos que tenemos que fue impresionante la reacción que tuvo los granadinos con Fuentes de Sena. Es decir, sin perjuicio de que en los primeros momentos los trabajos de excavación o de salvamento fueron llevados a cabo por los hombres de Fuentes de Sena, encabezados por su alcalde pedáneo Francisco Sillero Cáliz, que con pala y pico y con haces de esparto encendidos para suplir la falta de alumbrado, es decir, una especie de antorchas, pues consiguió rescatar en una noche a los 15 personas de los 19 fallecidos, ¿no? Esto nos quita para admitir que el resto de las reacciones fue igualmente inmediata, es decir, de madrugada llegarían de Alganilejo el alcalde, la Guardia Civil, los médicos, el practicante, ya por la mañana llegaría de Granada el gobernador, los ingenieros, los bomberos, el ejército, los zapadores, que se llaman así, la ambulancia, se mandaría una camioneta de víveres, se instalaría un comedor de auxilio social, es decir, que podemos decir que por supuesto que la catástrofe fue atendida con todo el rigor y con toda la caridad y con toda la reacción de solidaridad. Nos conviene leer este párrafo. Nunca estuvo Fuentes de Sena
tan concurrido como en esta hora de dolor. Han venido coches de Granada, de Rute, de Priego, gente de pie y a caballo de los cortijos cercanos. Ha sido todo esto una jornada memorable. Eso se podía admitir al principio, pero hoy en día con los adelantos que hay, ya estaban tardando en buscar una solución para desenterrar a esas criaturas, esas personas, y darle a los restos el correspondiente enterramiento. Pero si es así, que al menos haya un ofrecimiento, un reconocimiento con algún tipo de placa, con sus nombres, que se pueda saber que, mira, en vez de estar en el cementerio, están allí, y son estas personas.